Se prepara en este momento el asambleísta Luis Vallejo en la continuación de la sesión 777 del Pleno de la Asamblea Nacional, en el que se analiza el Gracias, informe para segundo Presidenta. debate del proyecto de ley orgánica Un reformatoria de saludo, diversas leyes para la garantía de colegas derechos legisladores derivados y del apoyo humanitario legisladoras. durante la pandemia Un COVID-19. saludo también a los ciudadanos y ciudadanas que siguen este debate desde aquella aprobación de lo que eufemísticamente se ha llamado Ley de Apoyo Humanitario. Más bien debió llamarse Ley de Transferencia del Peso de la Crisis del COVID a los sectores populares. Un abrazo solidario también a aquellas personas que en un acto de justicia esperan que la Asamblea Nacional derogue disposiciones que, lejos de apoyar la economía familiar y la reactivación económica, han profundizado pues la crisis provocada por el COVID y de la mano de Lenin Moreno se convirtieron en una tragedia. Mi solidaridad también con todos y cada uno de los ciudadanos que han sido víctimas de la violencia de Estado en el marco del ejercicio del derecho a la protesta social y la resistencia en las jornadas de movilización que se iniciaron esta semana. Creo que para nadie ya es extraño que el neoliberalismo autoritario de Guillermo Lazo empieza a mostrar su verdadero rostro, ese rostro anticiudadano, ese rostro que deja a su paso una huella de inseguridad, incertidumbre, de hambre, de miedo, temor y ahora de represión. Colegas legisladores y legisladoras, la pandemia del COVID-19 tuvo efectos planetarios para todos es conocidos e interdependientes, ¿no? Con la realidad de que muchos compatriotas ecuatorianos, pues también en diferentes latitudes han recibido los impactos negativos de esta pandemia. Uno de los sectores que fue afectado por el fenómeno de manera directa o indirecta es el sector de nuestros becarios. Y quiero referirme a ese punto específico. Muchos de ellos no pudieron continuar con normalidad sus estudios, otros tuvieron que abandonarlos por asumir la conducción de sus hogares y ante la dolorosa pérdida de familiares, otros quedaron envueltos en incumplimientos formales, mas no sustanciales, de sus obligaciones contractuales. En algunos casos, las y los becarios, por fuerza mayor o caso fortuito, también terminaron incumpliendo obligaciones. En el marco de la pandemia del COVID-19, principalmente se legisló para el caso de los créditos educativos con la intención de condonar intereses, entregar periodos de gracia, entre otras medidas. Sin embargo, respecto de nuestros becarios, creo que es un buen momento para poder hacer justicia con sus casos. En ese sentido, atendiendo a la solicitud ciudadana de varios casos de becarios y becarias que se encuentran con proceso de terminación unilateral de sus contratos de financiamiento de beca y considerando que en la mayoría de los casos existe un cumplimiento material de las obligaciones principales de los contratos, lo que se requiere es formalizar dicho cumplimiento. Es decir, existen casos en los que el incumplimiento del contrato de beca no se produce porque no se haya obtenido el título, sino porque aquel no fue registrado. O existen casos en los que las compensaciones de las becas se realizaron, sin embargo, aquellas no fueron formalizadas. Y es por esas razones que se han iniciado los procesos de terminación unilateral de contratos. ¿Cuál es la preocupación allí, colegas legisladores? Que en los ejemplos que he señalado, pues, se da el caso de un becario que salió al exterior, volvió al país, luego de concluir su proceso de formación y con su respectivo título, sin embargo, no formalizó la inscripción de su título por A, B o X circunstancia. A ese becario se le está iniciando un proceso de terminación unilateral del contrato, cuya consecuencia es la devolución de la beca. Allí cabe preguntarnos si es justo que un becario que cumplió materialmente con estudiar, con terminar su periodo académico, con graduarse y con obtener su título, por no formalizar la inscripción de su título, tenga que devolver el total de la beca más intereses. ¿Para qué se entregaba la beca? ¿Para que se profesionalice o para que se registre un título? Claramente, en el ejemplo que les propongo, colegas legisladores, no es justo que un becario deba devolver 120,000 o 150,000 dólares por no formalizar el cumplimiento de sus obligaciones. En los casos sobre los que tengo conocimiento,
la obligación principal de sus contratos de becas fue cumplida y es la formalización de la misma la que ha causado que se encuentren en vías de terminación unilateral de sus contratos de becas. Por lo expuesto, quisiera solicitar a la compañera ponente del informe, de la manera más comedida y en un acto de justicia con las y los becarios de nuestro país, que en el marco del presente proyecto de ley, cuyo espíritu de las disposiciones que quedarían vigentes es el del apoyo humanitario, se incorpore una disposición transitoria que establezca que las y los becarios que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encontraren con procesos de terminación unilateral de contratos de becas, podrán por única vez regularizar el cumplimiento de sus obligaciones en un plazo no mayor a 60 días. Con esta disposición, colegas legisladores y legisladoras, estaríamos apoyando en algo a todas esas familias que ahora mismo, más allá de la crisis económica, se encuentran preocupadas por la eventual obligación de restituir los valores de las becas de sus hijos. He remitido mi propuesta por escrito a la asambleísta ponente del proyecto de ley. Muchas gracias, presidenta.